Gracias a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la oportunidad de amanecer, nos ha dado la oportunidad de vivir, y que nos haya dado este día la paz, la tranquilidad y haber despertado en paz, primero en una paz vertical con Dios, saber que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Eso nos llena de paz, saber que Él nos haya perdonado a través de su Hijo y habernos limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Y tener esa paz también horizontal con todos los hermanos. No sentir nada en contra de Él, sino sentirnos en paz. En este momento, hermanos, todos juntos vamos a abordar este pequeño pensamiento, que no voy a ocupar demasiado tiempo, pero deseamos que en los minutos que el Señor nos permita estar acá, podamos todos ser edificados a través de su bendita palabra. Este tema que me toca compartir con ustedes, disciplinas dictadas por venganza. Vamos a pensar primero en la palabra venganza. Cuando uno piensa en esta palabra y va a ver sus traducciones tanto en el hebreo como en el griego, venganza significa revancha o desquite. Esa es la idea de la palabra venganza, revancha o desquite. Debemos de entender entonces que la venganza le pertenece solo a ¿quién? Solo a Dios. Quiero animarles a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Capítulo 32, el versículo es el 35. La palabra del Señor dice así: Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Leamos también, por favor, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 19. Romanos 12, 19. Dice así la palabra del Señor: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vayamos también a la carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo es 30. Dice así la Escritura, versículo 30. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Que el Señor se digne, hermanos, en iluminarnos a través de su Espíritu Santo, y que cada día podamos comprender que realmente la venganza le pertenece al Señor. En el libro de Deuteronomio, donde hemos leído, la palabra del Señor se refiere a aquellos israelitas obstinados
rebeldes e idólatras. Y que, hermanos, estaban haciendo lo indebido delante del Señor, estaban pecando contra el Señor. Pero a veces uno dice, pero ¿cuándo Dios juzgará esto? Dios tiene un tiempo. ¿Por qué el pecador no muere en el instante? ¿Es porque Dios no es justo? No, Dios es justo. La espada de su justicia está lista para castigar todo pecado. Pero la misericordia arbitraria del Señor detiene esto todavía. Pero llegará un tiempo, vendrá el momento en que el Señor juzgará toda maldad de los hombres y castigará a los hombres. Eso lo dice la palabra del Señor. Gracias al Señor que estamos en el tiempo de su misericordia, ¿verdad, hermanos? Porque si Él nos pagara conforme a nuestros hechos, ¿quién de nosotros estaría en pie? Pero gracias al Señor por esa bondad. Entonces, la venganza le pertenece solo al Señor y Él en su tiempo va a actuar. No en el tiempo mío, no en el tiempo suyo. Y la venganza del Señor no es motivada por sentimiento nada más. Él en su justicia hará venganza contra todos aquellos que le han ofendido. Por esta misma razón la Biblia dice que la venganza solo le pertenece a Él. Al hombre no se le permite vengarse por sí mismo. Al hombre no se le permite vengarse por sí mismo. Veamos, por favor, en el libro de Proverbios. Voy a ir a vuelo de pájaro con ustedes en este pensamiento, pero sé que en el estudio todo esto está bien escrito y habrá tiempo para estudiarlo más despacio y poner todo el sentido a lo que la palabra del Señor nos enseña. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Vamos a ver con la ayuda del Señor el versículo 22. Versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Veamos otro texto aquí mismo en Proverbios, pero el capítulo 24, por favor. El versículo es el 29. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Es decir, que no se nos permite a nosotros vengarnos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre, la mente del ser humano es contaminada a veces por sentimientos, por emociones, y eso es lo que no permite hacer las cosas como deben de ser. Se le debe dejar lugar a la ira de Dios. Es verdad que hay momentos que se ven las injusticias, ¿verdad? Las cosas que no deben de estar haciéndose, mayormente en hermanos ancianos, que en algunas ocasiones hacen cosas que no a todos nos agradan. Y quisiéramos nosotros mismos vengarnos de todo aquello, pero la Biblia dice, no venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Hermanos, la obra es del Señor, no es de los hombres. Y si alguno de nosotros se rebela contra el Señor y su palabra, en su tiempo, el Señor hará lo que Él en su disciplina tiene para con cada creyente que se rebele contra Él. ¿O acaso no?
hemos visto acciones del Señor fuertes contra aquellos que hacen injusticia, ¿verdad? Cuando se aplican disciplinas por venganza, solo porque el hermano me cae mal, es el que más se me opone, es el que no comparte conmigo lo que yo creo o lo que yo digo. Y qué triste es eso. Qué triste es eso en realidad. Debemos de pensar que la Biblia dice acá en Proverbios 22 o 20:22, no digas como me hizo. Hay momentos que nos ofenden, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha sido ofendido? Miren, hay hermanos que no se miden para tratar a los demás y dejan ir sus palabras. Son como la generación que mostró David, cuyos dientes son como cuchillo cortantes y sus muelas como espada de dos filos. Lastiman, hieren, dicen palabras que hieren los sentimientos, como que llegan hasta desanimar el acto de trabajo, el ánimo de algunos hermanos. Pero no digamos y no pensemos en vengarnos nosotros mismos, que como hizo a la vuelta me lo espero. No. Por favor, dejémosle lugar a la ira del Señor. A su tiempo el Señor juzgará. Hermanos, cuando se ven todas aquellas cosas que este libro no aprueba, pero que se están haciendo, y a veces con hermanos que tienen autoridad en la congregación, solo se nos permite orar al Señor. Solo se nos permite. Fíjese que una vez que uno ve aquello, va y le dice, fíjese hermano, que esto que están haciendo no está bien, usted cállese. Nosotros tenemos la autoridad. Usted es un neófito, cierre la boca. Mire, hay hermanos que llegan hasta el extremo de cerrarse, de no recibir ningún consejo de nadie. Y se cierran tanto que son sabios en su propia opinión y ya no podemos pasar de ahí. ¿Saben qué se puede hacer nada más? Orar. Orar al Señor, porque Él sí sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Bueno, solo se nos permite orar. Quiero animarles a ver un salmo, por favor. Salmo número 94. Salmo número 94. Con la ayuda del Señor veamos este salmo. Número 94. El versículo 1 en adelante. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Si ustedes leen todo el Salmo, me ha llamado bastante la atención estar pensando en ello. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir al Señor y dejar en sus manos y decisión lo que Él quiera hacer en injusticias que se ven tanto en la congregación y entre los hombres? Y tenemos que llegar a Él. Él es el Dios de las venganzas. Él es Dios justo, vengador de los justos. Hermanos, Él ve por su pueblo. Él no es un Dios ciego, ni es un Dios sordo, ni que esté fuera de control de las cosas. Mire, algo que sí debemos de entender, que como soberano
Él tiene todas las cosas en sus manos y no hay nada que se les fume de sus manos. Absolutamente nada. Cuando los conflictos llegan, cuando las cosas se muestran, a veces envidias, a veces, hermanos, cosas terribles en la congregación, no se puede hacer nada. Por favor, doblemos nuestras rodillas y vayamos al juez justo, que Él sí sabe juzgar las cosas. Bueno, la palabra del Señor dice que solo se nos permite orar. Hay solo 2 momentos en la Biblia en que Dios les permite a los hombres hacer venganza, pero no venganza de ellos, no venganza de los hombres, sino la venganza del Señor. Hay solo 2 momentos nada más, y vamos a ver en el libro de Números, capítulo 31. Libro de Números, capítulo 31, y veamos el versículo 1, 2 y 3. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. El 3, entonces Moisés habló diciendo: armaos alguno de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza. ¿De quién era? Según el texto, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Dice que Dios le dijo a Moisés que se levantara una guerra santa, porque los madianitas habían pecado, estaban actuando mal contra los hijos de Dios, estaban pecando contra Israel, ofendiéndolos, y la copa de la ira de Dios se había llenado por el pecado de los madianitas. Estos hombres incrédulos al Señor. Y entonces Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo. ¿Cuántos hombres llevó Moisés a esa guerra? Según la palabra del Señor, 1000 de cada tribu. Eran 12,000 hombres que tenían que estar bien armados. Ir a cobrar esa venganza. Pero Moisés no va de acuerdo a sus motivaciones, sino va de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Si nosotros queremos cobrar venganza según nosotros, primero van nuestros sentimientos. ¿No es cierto? Nuestros sentimientos. Es que me hizo así. Es mejor dejarle lugar al Señor. No debemos de tratar de ocupar el lugar que solo le pertenece al Señor. No debemos de tratar de ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. La Biblia nos muestra de que Dios le dio prohibiciones a los hijos de Israel, que ellos no se iban a vengar de sus hermanos. Por el contrario, deberían de amarlos, de quererlos, si era posible, de proveerles, de ayudarlos, pero no de vengarse de ellos. Qué triste cuando nosotros mismos nos armamos las revanchas y queremos desquitarnos con los hermanos, pero con un rostro colorado, un corazón hinchado, lleno de ira. Y así queremos hacer lo que Dios nos manda. Quiero decirles algo con franqueza: jamás podemos emitir una plena disciplina justa cuando el corazón está lesionado con iras, envidias y pleitos. Nunca, pero nunca podremos emitir una disciplina como Dios lo ha mandado. Pero hermanos,
en la Biblia se nos muestra un hombre que es un ejemplo, que es un desafío para nosotros, que a pesar de ser un hombre que anduvo de acuerdo al corazón de Dios y que fue un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo eligió y lo puso por rey sobre Israel. Este hombre nunca quiso ocupar el lugar de Dios. Quiero animarles a ver esto en el primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y vamos a ver el versículo 12. Por causa del tiempo le voy a dar lectura solo a este versículo 12. Dice, y posiblemente el 13, dice: júzgueme Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio, de los antiguos impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Quién es el que está diciendo esto? Oh, David. Dice que Saúl lo perseguía. ¿Y por qué lo perseguía? ¿Qué le había hecho David a Saúl? Miren, nada. ¿Saben cuál era el problema? Que el corazón de Saúl se había llenado de envidia, de odio, y él quería matar a David, desaparecerlo, porque uno de los problemas más grandes de un envidioso es que él jamás quiere que alguien sea alabado en lugar de él. Otro problema del envidioso, que jamás quiere que otro sea alabado junto con él. Solo él quiere la gloria, ¿verdad, hermanos? Y Saúl tenía ese problema. Si mato a David, yo me quedo de nuevo como estaba. Este hombre solo le falta la corona y me quita el trono. Y si de todas maneras Dios lo había elegido, ¿quién era Saúl para estarse oponiendo al Señor? Pero mire la Biblia que dice: véngueme Jehová de ti. Dice que David tuvo la oportunidad de eliminarlo. ¿Verdad que sí? En la cueva donde estaban, dijeron los siervos de David: ahora sí, acábalo, mátalo, ya te ha perseguido mucho tiempo. Jehová te lo ha entregado. No dijeron otra cosa. Jehová te lo ha entregado, mátalo, es la oportunidad. David había aprendido que la venganza era ¿de quién? De Jehová. La venganza era de Dios, y él no podía usurpar ese lugar, porque si él lo hacía, se metía a cosas graves y difíciles. Pero la Biblia dice, hermanos, que David solo cortó un pedazo del manto del vestido de Saúl, y estando a la distancia le dijo: Saúl, mírame, yo no te he hecho nada. ¿Quién era justo? David. Pero no quiso vengarse, no se vengó. Y él dice acá en el capítulo 24, versículo 12: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. De los impíos sí, ¿verdad? De los impíos sí. El impío sí anhela una oportunidad para vengarse, pero David no hizo eso. De los impíos vendrá la impiedad, pero no de los hijos de Dios. No, hermanos.
aquellos que verdaderamente hemos reconocido que el Señor es Dios celoso y vengador, y a su tiempo dará el pago a los impíos. Bueno, en algunos casos que se dan en la asamblea, donde debe de aplicarse disciplina, porque suceden cosas en donde los ancianos tienen que juzgar algunos casos. Cuando alguien tiene algún asunto por el cual se le debe de llamar, y posiblemente este hermano va a ser disciplinado. ¿Qué tienen que hacer los juzgadores? En primer lugar, en cuanto a la disciplina en la iglesia, deben de entrar a 2 ejercicios de suma importancia. Se debe de entrar a 2 ejercicios de suma importancia. Primero, un examen personal. Antes de ir a emitir una disciplina, debe de hacerse este ejercicio. Un examen personal que tenga una investigación, que realmente en su corazón no haya nada en contra del posible disciplinado. Ese es un buen ejercicio. Que no haya nada en contra del posible disciplinado. Y debe de hacerse por las razones siguientes. Primero, hermanos, porque la disciplina es de Dios. Por esa misma razón se debe de entrar en este primer ejercicio, porque la disciplina es de Dios. Deuteronomio, por favor, capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16 y ya voy a ir dando por terminado a lo que es este pensamiento. El tiempo se me ha esfumado y voy a tratar de ir ya parando. Capítulo 1, versículo 16, dice así: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. 17. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo lo haré. Primero, la disciplina es de Dios. Debe de aplicarse la disciplina en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes qué es eso en su nombre? Es hacerlo en lugar de Él. Es hacerlo como Él lo haría. Es hacerlo en el tiempo que Él lo haría. Es hacerlo con las motivaciones con que el Señor las haría. Es hacerlo en su nombre. Y en tercer lugar, porque cada uno dará cuenta al Señor de sí. Todo el trabajo que estemos haciendo, un día no muy tarde, el Señor, hermanos, nos llamará a cuentas. ¿O acaso no tenemos en cuenta eso? Un día estaremos parados frente a en esa plataforma llamada tribunal, frente al juez de jueces, ante el verdadero, ante el fiel, ante el que no recibe cohecho de nadie. Y Él mismo dirá amén a lo que hicimos, o dirá también que lo hicimos mal. Que el Señor nos siga bendiciendo y que el trabajo que estemos haciendo no haya, hermanos, rencores, envidias, odios y por consiguiente venganzas. Ojalá hayamos venido aquí muy contentos, muy felices,
para ser educados e instruidos con un corazón dispuesto, dócil, suave, para ser receptores de la palabra del Señor y que Él nos lleve por el camino de la santidad. Que el Señor les bendiga.